La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy, desde cada posición de familia, en nuestras casas, en nuestras oficinas, estamos realizando este programa y sus invitados también en vía Zoom nos comunicamos para hacer este programa Panorama Económico, el primero del año, 21 de enero del 2021. Y nos acompañan como panelistas Alejandro Velandia, Jimena Charri, Óscar Lozano y nuestros invitados, Rodrigo Ardila, presidente de la Asociación Colombiana de las Empresas que están afiliadas en la producción de cannabis en Colombia, Azocolcana. Igualmente nos acompaña el ingeniero Andrés Fajardo, que es el representante del presidente en Colombia de la compañía Clever Leaves, que ha trabajado pues este tema hace muchos años y es pionera en esta producción y industrialización del cannabis medicinal en Colombia. Bienvenidos a Panorama Económico. Iniciamos, doctor Lozano, con un perfil muy rápido. Usted tiene un resumen muy importante sobre el tema de China, pero que estos cambios que China básicamente ha tenido, especialmente con la pandemia, que es un país que a pesar de haber iniciado la pandemia allí, pues realmente está presentando unos indicadores de crecimiento económico muy importantes. Están por encima del promedio mundial. ¿Cuál es ese indicador que nos tiene para hoy? Bueno, muy buenas tardes, doctor Luis Alberto Ávila, queridos invitados. Un saludo para todos, para nuestros colegas, para el doctor José Gregorio Hernández Galindo y para nuestros queridos oyentes. Gracias de antemano por su sintonía y por también escucharnos a partir del año pasado, y empezamos nuevamente, como usted lo ha señalado, en este año del 2021. Pero permítame, doctor Ávila, antes de entrar a hablar del tema de China, no podemos pasar desapercibido con un tema importante, que fue el evento importante del día de ayer, la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Joe Biden. Hay algo que vale la pena señalar. Este nuevo presidente es el presidente número 46 dentro de la historia de los Estados Unidos, y otro punto importante es que lo acompaña a lo largo de este periodo de 4 años hasta 2024 una mujer, la doctora Kamala Harris. Como ustedes lo saben, los aspectos importantes a los que quiero señalar muy rápidamente son varios. Primero, que el presidente Biden enuncia la necesidad de hablar de unidad, de hablar de paz, que es algo muy importante que vale la pena señalar, teniendo en cuenta toda esta cantidad de circunstancias que dejó la administración anterior del expresidente Donald Trump. Pero vale la pena señalar que se puede resumir cuál va a ser la perspectiva del presidente Biden en el futuro. Primero, fortalecer el multilateralismo. ¿Qué quiero decir? Fortalecer las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con el resto del mundo, por un lado. Por otro lado, volver a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue prácticamente menospreciada por la administración anterior, y también ingresar de nuevo al Acuerdo del Cambio Climático de París, del Club de París, como también, por otro lado, volver a la Organización Mundial del Comercio, de la Salud, y también, por otro lado, en hacer énfasis en otros aspectos importantes: la política internacional, las relaciones comerciales, por un lado; la geopolítica, buscar unos acuerdos de negociación con China y con Rusia y con Corea del Norte en el tema nuclear, pero fundamentalmente la economía, porque la economía de Estados Unidos, como cualquier economía del mundo, por la situación de la pandemia, ha sido golpeada. Recordemos, termina con una tasa de desempleo de 6.7%, con una quiebra de más de 644,000 empresas, y que también busca en marcha una política tributaria donde él plantea la necesidad de poner cargas tributarias a los más ricos, es decir, impuestos a los más ricos, para favorecer a la clase menos favorecida. Y por otro lado, pues que lógicamente que nosotros, Colombia, tiene unas grandes expectativas en fortalecimiento en las relaciones comerciales con Estados Unidos, recordando que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Por decir algo, en el año 2019 Colombia exportó promedio de $11.290 millones. Tenemos un tratado de libre comercio
tenemos grandes inversiones, pero también tenemos unos acuerdos en el tema de lucha contra el narcotráfico y las drogas, el tema de los derechos humanos y la defensa de la participación, de la defensa del Consejo, del aporte que puede tener Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ten en cuenta que este año, no se nos olvide, se va a celebrar la Cumbre de las Américas, entonces eso es muy importante, donde Colombia va a estar presente y los demás países de América Latina. Y otro punto adicional a esto, la lucha contra la pandemia, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país más golpeado por este virus, ¿no? Donde se han perdido una gran cantidad de vidas, y como lo ha señalado el presidente Biden, que es necesario ponerle seriedad y que Estados Unidos entre ya con la vacuna a solucionar, a disminuir este problema que me ha venido afectando. Pero ya con respecto a lo que usted me pregunta, con el tema de China, pues como lo señalamos, China tiene un crecimiento inesperado. En China, a pesar de que el mundo, como todos los hemos visto, ha estado en recesión, no solamente América Latina, Estados Unidos, Europa, pues presenta unas cifras que son sorprendentes. Por decir algo, el PIB de China llegó al 2.3%, ¿no? Por encima de los pronósticos de organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial. Y en el cuarto trimestre del año, es decir, del año pasado, terminó con un crecimiento del 6.5%, el mayor en muchos años. Mire, cosa paradójica. Entonces, esto que nos permite concluir ya para terminar este breve análisis, que de una u otra forma, y como lo han señalado los entendidos, el PIB de China, vale la pena señalar, representa o llega a los 15.68 billones de dólares. Pero ¿por qué de esto? Llegamos a la conclusión. ¿Por qué de esto? A pesar de la pandemia, a pesar de que también China, que es donde nace la pandemia, donde se origina todo este virus, que entre otras cosas China ha sido criticada, como todos lo sabemos, por el problema que ha obstaculizado la OMS. La OMS ha puesto a la queja, el grito en el cielo, de que China no ha dejado, prácticamente no ha facilitado los medios para que investigadores, médicos, científicos, en fin, de otros países, investiguen cuál es el origen real de la pandemia. Entonces, lógicamente, que ese ha sido prácticamente como el lunar, como el problema grande que se ha presentado. Pero en concreto, ese crecimiento se debe a dos factores muy importantes, y con esto termino. Primero, que han realizado un gran control en el tema de las inversiones, es decir, ha generado una gran inversión tanto en el sector interno como en el sector externo para estimular la economía. Y algo fundamental, el alto nivel de competitividad que tiene la economía de China, a pesar de los problemas de dumping, de fin, etcétera, pero algo también muy importante que vale la pena señalar, que son sus ventas al mundo. Es el país que más le vende al mundo, es decir, el alto nivel de las exportaciones. En esos aspectos importantes podemos señalar que se resalta o que se expresa en términos generales, en ese panorama, vale la pena señalarlo, el porqué del crecimiento inesperado de la economía china. Doctora Abel. Listo. Muchas gracias, profesor Lozano. Entrando en materia, iniciamos con el presidente de la Asociación Colombiana de Productores de Cannabis, Rodrigo Ardila, para que nos comente en este tema que le vamos a dar en esta fase inicial una importancia especial, porque vamos a darle mucho énfasis al empresariado colombiano. Tendremos varios temas específicos que los vamos a desarrollar por lo menos en media hora del programa para tratar de esas perspectivas. Que necesitamos exportar más, necesitamos más divisas, pero debemos empezar a aterrizar en qué sectores, en el hidrógeno, en otros sectores de energías alternativas, en la agricultura no tradicional, en este caso el cannabis. ¿Cómo se crea la Asociación Colombiana de Productores de Cannabis? ¿Cuántas empresas están afiliadas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo avanzan los proyectos para este año? Cuéntenos, señor Rodrigo Ardila, ¿cuál es la perspectiva para el 2021? Bueno, muchas gracias. No soy Ardila, soy Arcila. Arcila, perdón, sí, señor. No hay problema, eso es como... Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí. Un saludo pues al ex magistrado y felicitaciones a ustedes. Me parece que la apertura de la conferencia estuvo muy bien expuesto, el escenario macroeconómico y mundial que nos acaban de explicar. La Asociación Colombiana de Industria del Cannabis se crea en el 2017.
en julio de 2017. Realmente empieza a actuar como una asociación el 8 de enero de 2018 y tuve el honor de ser designado como el presidente ejecutivo. 5 empresas, entre ellas Clever Lips, que aquí nos acompaña y que a quien felicito de antemano a Andrés por los progresos que han hecho y la valentía que han tenido para llegar, digamos, a los escenarios internacionales a los cuales han llegado. Se crea la asociación y empieza a crecer rápidamente. En estos 3 años hemos pasado de 5 primeros fundadores y nos hemos llegado a completar un total de 35. Hay algunos defectos en el transcurso, la situación no ha sido fácil como se pintó inicialmente, ha habido un terreno muy difícil de transitar por muchos obstáculos que hemos tenido en el camino. En primer lugar, queremos destacar que ha sido precisamente las exigencias que tiene el cultivo, las exigencias que tiene el proceso de transformación, los niveles de calidad que están observándose a través de las investigaciones de mercado, que quienes tengan unos niveles de calidad importantes con las GMP en orden, pues serán las empresas exitosas. Nosotros en este momento creemos que con 32 afiliados, más o menos con la depuración, la autodepuración que se están haciendo muchas de las empresas, precisamente por todas estas exigencias que hemos visto, ha sido o es un panorama que yo creo que se va a ir consolidando. Esas empresas van a ir llegando cada vez más cerca de los tiempos de mercado y ahí es donde nosotros vamos a demostrar realmente en qué posibilidades Colombia tiene frente a todos estos mercados internacionales. Hemos durante estos 3 años trabajado arduamente para derrotar muchas de las barreras que hemos tenido y obstáculos que nos hemos encontrado. Número 1, el tema de los bancos. Azocolcana ha actuado como un evangelizador, no solamente con el sistema bancario, sino con los médicos, con las mismas autoridades. Esto ha sido un proceso largo. En este momento nos encontramos inmersos completamente con el gobierno, precisamente en la reforma del decreto 613, que no es más que producto de las experiencias que van teniendo las empresas en el momento en que se van acercando a estos estadios del mercado y que realmente hemos detectado con mucho juicio. Azocolcana ha preparado sendos documentos para el gobierno analice la posibilidad precisamente de tener una legislación mucho más competitiva, mucho más ágil. Creo que estamos a punto de lograrlo. Hemos puesto con el gobierno un plazo, ojalá febrero, para tener la modificación del decreto 613 y un aspecto muy importante que me pidió la asamblea del año pasado y es que Colombia debe permitir la exportación de flor seca en el sentido de que es una restricción que en este momento está teniendo la industria. En el momento en que se analizaron toda esta legislación, era un momento en que se pensaba que de pronto había que tener cuidado con la exportación de flor seca por los antecedentes que teníamos, pero definitivamente nosotros tenemos que cambiar y dejar ese tipo de estigmas afuera y concentrarnos realmente en lo que la industria necesita. Y ese es un eslabón que la industria necesita porque está siendo aprovechado por otros mercados y las legislaciones que vienen en paralelo de Argentina, de México, de Ecuador, de Perú, todas contemplan la exportación de la flor seca. Colombia en este momento sería el único país que tendría restringido eso. Hay un concepto muy importante que salió de la Superintendencia de Industria y Comercio, Abogacía de la Competencia, en donde muy claramente explica que el gobierno debe rectificar en el sentido de que no tiene valga la redundancia, ningún sentido restringir
la explotación de ese eslabón de la cadena, porque afecta la competitividad de las empresas. La libre empresa también se ve afectada, cierra uno de los canales que ya estamos convencidos de que es beneficioso para las empresas. Muchas de ellas necesitan un temprano flujo de caja para poder continuar dentro del proceso de valor agregado que significa la producción en largo hacia materia prima, extractos, resinas y aceites de alta calidad, así como la posibilidad de que muchos lleguen a concretar el registro de medicamentos a base de cannabis. Un hecho muy importante que ha sucedido en los últimos casos son el entorno internacional que ha venido cambiando cuando la Convención de Naciones Unidas, la Convención de Estupefacientes, de Control de Estupefacientes, ha retirado al cannabis de la lista 4 de sustancias peligrosas, recomendando precisamente y reconociendo las calidades de la planta. En Estados Unidos se ha producido el MORE Act, que es prácticamente la descriminalización del cannabis como tal, un hecho muy importante. La elección de John Biden y de su vicepresidenta, Kamala Harris, también es un hecho significativo que se hayan obtenido las mayorías en Senado y Cámara. Las promesas de esta campaña son completamente legalizar el cannabis. Lo otro que es muy importante son las propuestas que ha venido presentando Estados Unidos para subir los niveles de 0.3 de concentración de THC al 1%, cosa que nosotros también iremos a trabajar próximamente dentro de esta asociación. Otro hecho fundamental y que ya se dio en el 2018 por parte de la administración Trump fue la firma del Farm Bill, que prácticamente trataba el cáñamo como cualquier industria corriente agrícola. Y finalmente, otros hechos importantes es que todas las legislaciones de América Latina están teniendo un panorama en el cual consideran que la exportación de la flor seca, es decir, ellos no separaron y discriminaron eso. Ese es un tema que, repito, nosotros tenemos que corregir. Y finalmente, para no alargarme más, nosotros estamos empeñados en que el gobierno y nosotros podamos tener la modificación del decreto 613 y con su reglamentación, incluyendo la posibilidad de exportar flor seca, ojalá en febrero de este año. Esos son como los principales aristas que en este momento me atrevo a mencionar en esta reunión. Muchas gracias, Rodrigo Arcila, ahora sí está muy bien el apellido, y le damos paso a nuestro representante, Andrés Fajardo, quien es pues, ingeniero y economista, tengo entendido, y egresado de la Universidad de los Andes, y ha sido pues, en su trayectoria un gran líder en el campo empresarial, impulsor de muchas empresas a nivel de inversión, y también queremos conocer el punto de vista de esta empresa que es una de las más grandes. ¿Cómo están ustedes trabajando este año y cuáles son los niveles de exportación que piensan realizar en el presente, en el corto plazo? Luis Alberto, pues muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de estar acá. Para Clever Leaves pues es un honor poder estar aquí hablando un poco en representación nuestra y de nuestros compañeros y competidores en la industria en Colombia. En general, yo creo que Rodrigo, digamos, describió un poco la situación de una manera adecuada. Hace aproximadamente unos 2 años, yo creo que todo el mundo estaba muy interesado en el cannabis, todo el mundo tenía la concepción errónea de que esto era, no, como he dicho yo en varios foros, echar semillas y hacer plata. Y eso causó que muchas personas invirtieran la finca de 9 hectáreas de la tía, la finca de 9 hectáreas o 10 hectáreas del tío, hicieran unos invernaderos, trataran de producir CBD, que es el componente no psicoactivo, que es lo que todo el mundo arrancó, y pues mucha gente pues perdió plata y perdió la iniciativa, y yo creo que perdió como esa emoción por la industria del cannabis un poco durante el 2000, finales del 19 y el 20 en particular acá en Colombia. Sin duda el año pasado fue un año muy complicado por el COVID, por muchas razones. La primera
operativamente durante al principio de la pandemia, diría marzo a julio, fue un año donde las empresas, pues por más de que éramos farmacéuticas y teníamos la oportunidad de trabajar, pues tocaba hacer una serie de ajustes bien complejos que no teníamos en nuestros planes, número uno. Número dos, pues por lo menos en nuestro caso, más del 98% de las ventas es hacia afuera. Y eso significa que cuando uno cierra aeropuertos y cierra las vías de acceso a Colombia, se cierra la cadena de suministros mundial. Y eso, digamos, no había mucho que hacer. El cannabis, nadie se lo imagina, pero el cannabis volaba típicamente en aviones comerciales, a Europa y en aviones comerciales. Como se cierra eso, se demoró por lo menos 4 meses en volverse a reactivar los primeros vuelos de carga. Ahorita está resuelto. Hoy ya podemos operar en COVID, pero fue muy complicado. Y yo diría que otro producto que trajo la pandemia fue tal vez un par de cosas. La primera, las entidades de salud, o sea, los reguladores y las entidades que están en el mundo de salud, tanto en Colombia como en el resto del mundo, pues estaban enfocadas en ver qué hacer con el COVID, pues con toda la razón además, y no en sacar permisos, en sacar cupos, en no hacer registros del cannabis medicinal, francamente, y con toda razón, no criticamos eso, era una realidad de lo que pasó el año pasado. Y adicionalmente, pues generó nerviosismo en el mundo de los inversionistas, ¿sí? No se sabía qué iba a pasar, no se sabía el impacto económico, después no se sabía las elecciones en Estados Unidos qué iba a pasar. Evidentemente, como dice Rodrigo, la elección de Joe Biden pues es positiva, digamos, es un partido que siempre ha sido más pro el cannabis, pero no se sabía, había incertidumbre, entonces fue un año complejo, yo diría fue un año complejo para todas las empresas del mundo, nosotros incluidos, porque evidentemente además recuerden que somos empresas todavía que estamos en fase de inversión, es decir, el flujo de caja es negativo todavía, nosotros todavía necesitamos buscar dinero de inversionistas para sustentar las operaciones y crecer. Sin embargo, yo diría que hacia final del año las cosas empezaron a mejorar un poco. En nuestro caso en particular, nosotros, pues digamos, nosotros somos una de las compañías más grandes establecidas acá en Colombia, nuestra operación está en Pesca, en Boyacá, está en Tocancipá, pero también tenemos una operación en Portugal, en Alemania. Nosotros somos una compañía que nació en Colombia, pero que ahora es una compañía global, y lo que pudimos hacer con eso fue salir a Nasdaq, ¿no? Entonces nosotros lo que logramos hacer el año pasado, que fue un logro, pienso yo, muy grande para el país, para la industria, para nosotros, sin duda, fue pues ser, digamos, la segunda empresa en Colombia que sale al Nasdaq después de Tecnoglass. Y pues para nosotros es un honor, y eso nos abrió y nos resuelve un poco, digamos, la disponibilidad de inversión y la disponibilidad de recursos, evidentemente, que eso además creo que sienta un precedente buenísimo para la industria, pero también para el país, porque cuando uno tiene acceso al mercado de capitales internacional, pues la posibilidad de invertir y de comerse al mundo es mucho mayor. Entonces, empezamos eso, las ventas en el mundo empezaron a despegar, digamos, con mucho más vigor, y hacia el final del año pasado, digamos, el cannabis medicinal como industria se volvió un proyecto de interés nacional. Entonces el gobierno, digamos, reconoce la importancia y la posibilidad de esta industria para poder exportar, generar empleo, y no solamente eso, sino además generar conocimiento. Y lo decía Rodrigo, y voy a referirme a eso rápidamente. Yo creo que parte de lo que ha pasado en Colombia es que se trató de hacer una regulación que, por ejemplo, permitía solamente la exportación o la venta de extractos, y eso era con un pensamiento. El pensamiento básico era: tenemos que asegurar que no se exporte nada de bajo valor agregado y baja calidad. Y era, yo hace 3 o 4 años pensaba lo mismo, pensaba que estaba correcto. Cuando uno empieza a entender esta industria y se da cuenta que la posición de costo de Colombia pues es buena, pero no es lo que nos va a sacar adelante como país, sino que realmente se requiere inversión importantísima en desarrollo de productos de grado farmacéutico, en certificaciones para usted poder producir cannabis medicinal que es de grado farmacéutico, y por ende tener unas operaciones que no son unas operaciones de un cultivo cualquiera, son unas operaciones de algo que se va a convertir en un medicamento, pues hace que, si usted se queda en el costo, pues no puede competir, muy rápidamente lo van a acabar. Estados Unidos mismo tiene acres y acres de productos no psicoactivos, entonces cuando uno tiene su finca de 10 hectáreas de la tía, pues nunca va a ganarle a 500 acres en Kentucky, no hay nada que hacer.
Pero las empresas que se han ido especializando, que tienen medicamentos, que tienen ciencia, que tienen conocimiento, que tienen productos de otro nivel, que tienen, digamos, certificaciones de calidad. Les doy el ejemplo nuestro. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros que sacamos certificación del INVIMA para poder producir productos fitoterapéuticos. Y no solo eso, sacamos la certificación europea para producir medicamentos. En Colombia, de hecho, en Latinoamérica no hay ninguna otra compañía de cannabis que tenga eso, en toda Latinoamérica. Y en el mundo seremos 7, o sea, somos muy poquitos. Y para que ustedes me entiendan, en Colombia solamente Procaps en una de sus líneas tiene esa certificación. Entonces, cuando usted empieza y combina la calidad, el producto, los costos, etcétera, puede empezar a competir. Yo creo que eso fue lo que nos llevó al Nasdaq. Entonces, ha sido un buen año. Sin embargo, digamos, sí creo que ha sido un año complejo para muchas de las compañías. Rodrigo lo mencionaba, digamos, desafortunadamente muchas personas y muchos proyectos que se quedaron sin gasolina o se quedaron sin, digamos, una forma de poder sacar los productos. Y esa fue la realidad. Para nosotros, digamos, gracias a Dios, y a lo que les he venido contando, pues hemos podido crecer y hemos podido consolidarnos y digamos que ahorita, después de lo de salir a bolsa, quedamos pues fortalecidos. Muy bien. Abrimos el panel para que nuestros compañeros les puedan formular las preguntas. Ya escuchamos las 2 intervenciones. Arranquemos con Alejandro Velandia, sus preguntas para uno de los invitados. Muy buenas tardes y un saludo especial a todos los invitados, a nuestro invitado Andrés Fajardo, también a nuestro invitado Rodrigo Arcila. Yo les quería preguntar algo, no sé, interesante que veo ahí detrás tuyo, el tema de mercados, ¿no? Precisamente yo hablo sobre ese tema. Hay algo muy interesante que hablabas ahí y que es importante traerlo como moraleja y reflexión. No simplemente es hablar de emprendimiento, desarrollo y ponerse a cultivar, sino hacer el negocio atractivo. Dentro de eso quería preguntarte algo. Dentro del cultivo del cannabis, en Colombia al principio, no sé por qué se empezaron a disparar las licencias, ¿sí? Llegaron a cotizarse como si estuvieran en subasta y eso se incrementaba y se incrementaba. No sé qué sabes de ese tema, o si no tu colega lo podría responder. Hay otra cosa también que hablas que es muy importante. ¿Por qué hablamos de exportar hojas cuando podemos exportar, podríamos invertir lo que tú hablabas, en exportar productos con valor agregado? O sea, dejemos de ser tercermundistas y el café lo vendemos en grano para que allá lo muelan y lo mezclen con variedades. Igual con el tema del carbón, el petróleo, otras materias primas. Entonces es interesante lo que tú hablabas y sobre todo, pues, felicitaciones por haber entrado a Nasdaq a cotizar, porque ese es el ejemplo que tienen que seguir las empresas, no solo por recoger capital, sino por volverse internacionales a nivel de marca, ¿no? Y conocimiento sobre el know-how del negocio, cómo opera y cómo se puede llegar a ser competitivo también. Pero entonces, la pregunta en concreto sería, ¿cuál es la vía y cuál es la fórmula para lo que están sembrando en Colombia? No se pongan a venderle su producción a los que están afuera y los de afuera se queden con el dinero, sino que los de acá, haciendo su transformación, se vuelvan competitivos a nivel internacional. Listos. ¿Nuestro presidente o Andrés? ¿Quién quiere responder? Esa pregunta va para Andrés. Pero Andrés, perfecto. Listo, voy a tratar de ser sucinto, Alejandro. Me parece una buena pregunta. Nosotros, y como le decía yo un poco cuando arrancamos en este negocio, a mí me parecía muy sensato. Yo decía, yo quiero ser el Nespresso del café, ¿sí? Yo usaba ese ejemplo que usted acaba de citar. Yo no quería ser el que produce el grano y dejo todo afuera. ¿Qué nos hemos encontrado en el mundo del cannabis medicinal? Varias cosas. Primero, más del 50% del cannabis medicinal en el mundo todavía se consume de forma en flor, es decir, las personas se lo fuman. Entonces eso ya genera un primer tema. Cada vez que usted agarra la flor, la muele y la tiene que extraer, ya está limitando su mercado de una manera importante. Ese es un primer tema. Pero uno podría decir, ok, no importa, juguemos en el valor agregado. ¿Qué hemos encontrado en el mundo? La flor de cannabis, cualquiera que uno puede conseguir y que se puede producir muy barato y demás, pues eso no vale la pena. Eso se consigue muy barato. Aquí la podemos vender entre nosotros, los productores no la podemos vender muy barata. Eso realmente, como dice usted, no es un producto de valor agregado. Pero ¿qué pasa? Cuando usted habla de un medicamento en forma de flor, eso es una cosa completamente diferente. ¿Eso qué quiere decir? Varias cosas. Primero, que usted requiere tener procesos certificados, como por ejemplo el europeo, para poder producir esa flor. Y eso es un rollo. O sea, para uno poder producir esa flor requiere inversión,
requiere controles, requiere sistemas, requiere trazabilidad, requiere poder replicar de manera sistemática en un cultivo que es algo biológico, algo, digamos, que se replique cada vez. Uno, eso en sí mismo es un problema bestial. Nosotros nos demoramos varios millones de dólares y 3 años en lograr la certificación nomás. Segundo, ese producto, usted no puede decir, es que hoy le mando este, mañana le mando este. Eso arranca desde la genética. Usted dice, yo tengo que usar esta genética, tengo que probarla, tengo que demostrar cómo es su perfil. Luego, cuando salga el producto, ¿cierto? Usted tiene que demostrar que ese producto se comporta de una manera estable en el tiempo. Entonces, tiene que hacer una cosa que se llama estabilidades en el tiempo, porque un producto farmacéutico, usted tiene que garantizar que el que se toma hoy es el mismo que toma en un mes, y no que lo que toma hoy ya se venció en un mes. Eso en un tema biológico es complicadísimo. Entonces empieza a haber cosas para manejar la microbiología, para manejar los empaques, de cómo usted puede realmente llevarle a ese paciente esa flor de una manera estable, que al personaje tenga el mismo efecto cada vez y que no sea simplemente una flor cualquiera de marihuana. Y yo creo que ahí es donde está el error. Yo le diría que producir una flor estable de manera sistemática es hasta más complejo, y por eso es tan costoso venderlas, que el extracto. Porque en el extracto usted puede tener flores de un poquito más y un poquito menos. Imagínese como un vino, ¿sí? Eso sí, imagínese un vino. Con un vino uno al final agarra unas uvas y otras uvas, y ¿cómo se llama esto? El maestro vinícola agarra y mezcla y siempre le queda parecido. Pero aquí, cuando usted habla de una sola flor, que es la misma exacta, si la flor no está perfectamente cultivada, si la genética no es muy estable, si sus procesos no son muy similares, etcétera, etcétera, pues no sirve. Entonces es un proceso complejo. Entonces los puntos de precio, si ustedes los analizan en el mercado global, son altísimos para la flor, ¿sí? Los requerimientos de calidad son altísimos. Los desarrollos de productos son complejísimos. Y nosotros, por ejemplo, somos un ejemplo nosotros hemos, digamos, discutido esto durante mucho tiempo. ¿Cuál es la respuesta que Clever Leaves tuvo para poder acceder a ese 50% de pacientes en el mundo que no podemos llegar con nuestros extractos en Colombia? Es pues que ahora tenemos una operación en Portugal, tenemos 1 hectárea de cultivo, estamos creciendo a 3 este año, y pues estamos produciendo flor de grado farmacéutico que no se puede usar para cannabis recreativo, para vender en países como Alemania, que nos pagan un premium gigantesco. Le doy una idea: una flor de ese grado farmacéutico se pueden vender en el mercado a 7 euros el gramo, ¿sí? 7 euros el gramo. Nosotros, 1 kilo de flor aquí no farmacéutica la podemos vender a $80 el kilo. O sea, entonces, son productos de valor agregado. Y además usted queda ligado, porque dicen el productor de esa flor es tal empresa, la genética es tal. Entonces se vuelve como un producto de mucho valor agregado que usted tiene que llevar al final. Es una explicación larga, pero lo otro la entendimos pues con mucho tiempo dándole. Jimena Charri tiene alguna pregunta para que vayamos haciendo una rotación. ¿Y Alejandro tiene una pregunta complementaria o le damos paso a Jimena? O sea, hay algo que quería terminar con lo que tú acabas de decir. O sea, ¿cuál será el camino en la vida hablando de esa flor? O sea, nosotros podemos llegar con el producto desde el cultivo como producto terminado al consumidor final. Sí, señor. Sí, señor. Solo sí. Sí, ojo. Sí, solo sí. Tenemos las certificaciones requeridas para los países destino en términos de calidad, 1. Y 2, tenemos los desarrollos de producto que demuestren, y cuando usted tiene un desarrollo de producto, a mí eso es como suena como etéreo, pero al final de muchas pruebas, muchos lotes se llaman lotes de transferencia, de validación, de pilotos, que cuando uno ya tiene eso definido, uno tiene que ir armando lo que se llama un dossier o un Drug Master File, y eso acaba siendo un documento de cientos de páginas donde explica uno todo. Entonces, si uno tiene los estándares de calidad y tiene el desarrollo del producto de tal suerte que garantiza un producto estable, lo podemos llevar de la semilla en Pesca, Boyacá, al paciente en Frankfurt, Alemania. Pero si uno no tiene todas otras cosas, pues, hombre, se queda vendiendo la cosa barata para que alguien más le ponga el valor, que es lo que yo sí creo que ha pasado mucho. Entonces, la gente que se quedó solamente haciendo lo que le decía, el cannabis psicoactivo para producir aislado, para mandar a Estados Unidos, bueno, se envainó, porque es que no hay forma como nosotros con los cultivos de acá podamos llegar a esos costos de 500 y 1000 acres que hay allá. Jimena Charri, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. ¿Tiene algunas preguntas para nuestros queridos invitados? Sí, muy buenas tardes para nuestros oyentes y para nuestros invitados el día de hoy. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Bueno, quería preguntarle
hay un acuerdo que la empresa Clever firmó con una empresa brasilera por 3 años. Me gustaría que nos contara un poco acerca de ese acuerdo, en qué consiste. Por otro lado, la otra pregunta que tengo es, nosotros pues conocemos 4 empresas que son como las que están liderando este mercado de cannabis: Clever, Avicana, Farmacielo y Kiron Life. ¿Cuáles otras empresas hay actualmente fuera de estas? Y la otra pregunta que sería para los dos es que si ustedes consideran que Colombia se perfila como el principal productor mundial de cannabis medicinal. Adelante con nuestro presidente de la asociación y hacemos, o quiere Andrés dar la respuesta. Arranca Rodrigo, que ya Rodrigo, sí, hacemos una rotación pequeña. Sí, señor. Una rotación de pregunta, por favor. Jimena. Sí, quería saber cuántas, o sea, conocemos actualmente 4 empresas que están liderando el mercado. Quería saber si hay más empresas fuera de estas 4 y si usted considera también que la reactivación de del cannabis en Colombia pudiera reactivar la economía, teniendo en cuenta el año pandémico del año pasado 2020 y este 2021. ¿Qué importancia tendrá este negocio para reactivar la economía en Colombia? Bueno, empecemos por partes. Entonces, sí, estas 4 empresas son muy importantes, pero también hay otras empresas que vienen jalando duro por detrás: FolioMed, Naturera, Variance. Hay varias en el Valle del Cauca, en Plan Medco, en Quindío, también tenemos otras en la Sierra Nevada de Santa Marta, por fuera de Avicana. Sí. En estos días recibimos unos mensajes de un grupo de empresas de Gómez Plata que están haciendo su trabajo importante. Pero para resumirte, la respuesta es en Azocolcana y en la página www.azocolcana.org, www.azocolcana, puedes ver ahí nuestro scope de todas las empresas que en este momento hay que están haciendo, o por lo menos tratando de seguir el camino que estas empresas que han mencionado, que en cierto sentido son las líderes, pero que vienen también trabajando de una forma muy ceñida con los requisitos que tienen en las licencias, y que también tenemos una gran esperanza. Otras de ellas, como decíamos anteriormente, se han quedado en el camino por las razones que ya explicamos tanto anteriormente y como las que dice en este momento Andrés. Ese es el panorama. ¿Qué esperamos nosotros si esta industria va a ser una industria de reactivación? Mira, tengo que ser claro y decir que las iniciales expectativas creo que estaban mucho más allá de lo que realmente hemos visto en el terreno. Inicialmente esperábamos, y según los estudios que hemos hecho, que por ejemplo el estudio de desarrollo está bien en su metodología, pero las variables como precio, como niveles de oferta, dependiendo de si se trata de cultivos de cannabis psicoactivo o si se trata de CBD o si se trata del cáñamo, digamos, los panoramas han cambiado, las ofertas han aumentado y los precios han caído sustancialmente. ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos un periodo todavía de consolidación. Como dijo Andrés, este es un proceso bastante quisquilloso. La forma, digamos, el establecimiento de las plantas de transformación no era un proceso de ponga aquí esta máquina que eso le funciona. No, tienen unos procesos de ajuste, tienen unos procesos de certificación y tienen unos procesos de combinar ciertos grados de tecnología que la experiencia ha dicho que son procesos que no van a estar en el corto plazo. Hemos dicho muchas veces, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón donde el fondista tiene que graduar sus fuerzas e ir muy bien. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido
que las empresas que ya van en esa tierra derecha y las que vienen ya tienen una experiencia transcurrida por otras que realmente saben para dónde van. Es muy importante que si este escenario se va a lo medicinal, pues quienes tengan la certificación, estamos seguros de que son empresas que van a tener el éxito. No ya, pero sí a un poco más de largo plazo. No sé si eso responde a tu pregunta. Andrés. Sí. Sí, yo voy a digamos, volviendo sobre tus dos preguntas, ¿no? Digamos, continuando con lo que estaba hablando Rodrigo, yo creo que el potencial existe, Lo que sí creo es que en esencia ha sido mucho más difícil que como digo yo, tirar semillas y hacer plata. Entonces, se ha vuelto un negocio donde es importante diferenciarse, donde es importante no solamente pensar en costo, sino pensar en valor agregado. Entonces, yo creo que va a ser una industria para Colombia bien importante, sin duda. Creo que va a ser un generador de empleo interesante en dos aspectos. Número uno, creo que en donde empresas como nosotros estén en el campo, nosotros hoy pues somos más o menos 200 personas en pesca, por ejemplo, y ahí hemos logrado cambiar la situación y ayudar y trabajar con las comunidades y de verdad hacer como es un producto de valor agregado, las personas que están trabajando con nosotros y de la mano del SENA, por ejemplo, hemos hecho temas de propagación, de cultivo de cannabis, de manejo de fitosanidad, todas esas cosas. Entonces, ha habido un empleo que puede ayudar a cambiar la realidad del campo donde sea que operemos. Que va a ser tan grande como los cultivos de azúcar o de banano o de flores pasado mañana, yo no creo, porque precisamente se está volviendo una industria que va a ser más de valor agregado que de simplemente escala. Puede ser que en un futuro haya escala en algunos otros cannabinoides, pero yo creo que en este momento va a ser más de valor agregado en el campo y sin duda en la ciencia, en el desarrollo de medicamentos, en los temas de control de calidad, en los procesos ¿no? de aseguramiento de calidad, en certificaciones, GMP, en ese tipo de cosas creo que va a ser un motor para la economía. Entonces yo creo que no es tanto un tema de cuántas personas directamente vamos a emplear, pero sí del valor agregado que se genera, eso va a tener unos efectos multiplicadores grandísimos y está el potencial. ¿Qué se necesita? Que lo logremos materializar. ¿Qué me refiero con que lo logremos materializar? Bueno, que cosas pasen en el mundo, entre más pase lo de Biden y otras geografías, ya viendo la regulación, pues mejor, digamos que el gobierno siga con su compromiso y de verdad las cosas se muevan más rápido, etcétera, etcétera. Y tercero, pues que las empresas pongamos de nuestra parte para lograr las inversiones, implementar las estrategias, etcétera, etcétera. Entonces está el potencial y yo creo que hay un buen grupo de empresas, ustedes las mencionaban, Rodrigo mencionó algunos, que trabajamos en muchas cosas de la mano para sacar esto adelante para el país, ¿no? Es una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que para que esto sea algo realmente importante para el país, de ahí que fundamos Exovolcán hace unos años, pues toca juntos, digamos, esto no es unos contra los otros, sino un poco juntos, y es algo que me parece que ha sido bien bonito de esta industria. No significa que no compitamos y que no a veces ganemos un cliente, el otro lo pierde y tal, pero nos ayudamos como industria. Entonces, a tu primera pregunta, pues que tal vez a la última. Y lo otro, que me parece una pregunta interesante, nosotros hemos anunciado recientemente 2 grandes acuerdos en Brasil. Yo diría, ¿por qué Brasil? Es interesante, Brasil es una regulación que no permite el cultivo, pero sí, digamos, la utilización de cannabis medicinal. Ellos tienen como unas 3 fases que van el uso compasivo, luego el fase de registro de productos, pero de altísima calidad. Tienen que tener una certificación Anvisa o superior, por eso es que nosotros tenemos la europea, de ahí que podemos hacerlo y muchos no pueden hacerlo, la gran mayoría no pueden hacerlo, que es una segunda fase, y una tercera fase que es pura farmacéutica, donde ya hay evidencia clínica. Nosotros estamos trabajando en esa primera y segunda fase, estamos trabajando con nuestros socios en enviar productos de grado farmacéutico europeo al mercado brasilero, estamos trabajando con nuestros aliados allá en hacer y desarrollar evidencia médica y evidencia clínica, que entonces es una cosa que también se puede hacer aquí en Colombia, aunque curiosamente aquí es más difícil que nosotros hacerlo en Brasil. Y eso es una cosa que yo no puedo entender. Para nosotros es más difícil llevar un paciente en Colombia que en Brasil. Y es algo que siempre me ha frustrado un poco. Y una cosa muy interesante es que Brasil resulta estar en el trópico. Y como nosotros, cuando les decía yo que es una cosa que se llama los estudios de estabilidad, que en esencia es que uno agarra su medicamento que desarrolló
y lo pone como en unas, haga de cuenta, como en unas cámaras que son como unas neveras, pero pues generan es calor y humedad. Y uno después revisa el producto al mes, a los 2 meses, hasta los 6 meses, a los 12 meses, y lo que uno necesita ver es si ese producto se mantuvo bueno. Aquí en Colombia usamos lo que se llama zona 4B, que es la tropical, húmedo, calor, porque pues es la realidad de nuestro país. Es un producto, no es para que se mantenga bueno en Bogotá, que eso es fácil, tiene que mantenerse bueno igualito en Barranquilla. Entonces, nosotros somos zona 4B como país y Brasil exige zona 4B. Entonces, yo no voy a decir que fuimos muy inteligentes, pero sí resultamos estar en la misma zona. Entonces, todos nuestros productos se han desarrollado, inclusive con la estabilidad requerida en Brasil, y eso nos ha permitido abrir estos contratos. Hemos anunciado un par de contratos que para los próximos 3 años suban más de 15, 16 millones de dólares, pero de nuevo, fíjense que no es solo costo, el costo realmente no tiene que ver disponibilidad de producto, tiene que ver calidad, certificaciones y desarrollo de producto a nivel de calidad altísimo. Antes de que el profesor Lozano nos formule una pregunta, yo quiero para el presidente de la asociación una pregunta. ¿Cuáles son las propuestas que hacen ustedes para la modificación del decreto, es el 613 del 2017? ¿Cuáles son las propuestas concretas que está haciendo la asociación de cultivadores y pues obviamente de la industria? Y pues de otro lado, cuando uno revisa el registro del Ministerio de Justicia, hay más de 4.800 solicitudes, o sea, hay una explosión de gente en todo el país que está tratando de hacer lo que estaba diciendo Andrés hace un momento, pues esfuerzos muy pequeños, marginales para el cultivo de cannabis, pero obviamente que no van a tener sostenibilidad en el tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes ese panorama? Bueno, mira, en primer lugar, ese es el papel más importante que tiene la asociación, canalizar todas estas inquietudes que a través del tiempo, repito, y como producto de la experiencia que han venido teniendo las empresas en el mercado, hemos hecho una serie de propuestas al ministerio, al gobierno en general. Usted sabe que este sector es un sector agroindustrial y que tiene una alta interinstitucionalidad. Intervienen el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Justicia y Derecho, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio y además del ICA, el Fondo Nacional de Estupefacientes y el INVIMA. Entonces, es una interinstitucional bastante grande. Nosotros nos hemos enfocado, primero que todo, en aspectos que le den una mayor competitividad a la industria nacional. El primer punto que nos hemos encontrado es que Colombia hizo una sobreregulación para la asignación de cupos. El grupo técnico de cupos es único en Colombia y tiene una, digamos, larga procedimiento para la asignación de cupos, lo cual está siendo bastante complicado y bastante difícil para que las compañías puedan desempeñarse bien en este mercado. Rodrigo, una pregunta que yo te iba a hacer a ese respecto, porque es que mucha gente que se está quejando que en Colombia esto se volvió como un cartel, muchos de los que querían ingresar al negocio, que esos proyectos o esas licencias se estaban incrementando cada vez más de valor. O sea, por un lado la pregunta es, ¿quién genera esto? ¿Quién lo regula? ¿Quién pone los precios? ¿Y por qué este fenómeno se está dando? Eso por un lado. Y por el otro lado, que te quería decir de pronto para cerrar, ¿cuál es el mensaje a los productores en este momento? Porque yo también he hablado con muchos productores, me comentan de sus problemas. ¿Cuál sería el mensaje a los productores y a los que quieren ingresar a esta industria como emprendedores? Bueno, entonces, hago el paréntesis y entonces digo, las licencias. Sí, el boom que se desató y la expectativa de que esto era simplemente tire semillas y siéntese a recibir plata, creó un boom de solicitudes de licencias. Los primeros que sacaron esas licencias, entre ellos muchos, digamos, que no tenían la intención directamente de ir a poner en práctica ese tipo de licencias, lo que querían era un comercio de este tipo de licencias, el cual hubo licencias que llegaron a venderse, según entiendo, sin ninguna evidencia, que se vendieron en $1 millón. Esas licencias hoy en día no se comercializan ya. Yo creo que han venido reduciéndose al nivel de realidad del mercado. Es decir, hoy en día un inversionista
que le digan, venga, le tengo aquí las licencias, si esas están a un precio, digamos, razonable, pues el inversionista podrá decir, bueno, me ahorro la licencia, que ya cada vez está un tema que hemos discutido con el gobierno y trabajado con el gobierno, y ya están ajustadas a los tiempos en los cuales, o por lo menos mucho más racional de lo que existía inicialmente. En palabras cortas, ese mercado de licencias está terminado en Colombia. Ese problema de tanta solicitud de licencias se dio, y digamos de pequeños cultivadores hay de más de 4.200 solicitudes y licencias expedidas, digamos, para derivados, pueden haber sobrepasado ya las 190 con otras de cultivo. En total pueden haber 400 y pico de licencias en el camino, y digo yo, otras 4.000 de pequeños cultivadores solicitudes en este momento. Pero ese mercado ya es un mercado que desapareció. La segunda parte de la pregunta que me dice que le digo yo a quienes quieren ingresar al mercado. En primer término, y lo vivo a diario, en primer término, hombre, usted tiene que saber a qué sector va a ingresar. Tiene que tener primero que todo un plan de negocios muy bien estructurado, porque esto, lo comentaba Andrés, tire semillas y reciba plata, eso no es así. Es un proceso largo y es un proceso que tiene que tener una concepción muy, muy importante. No sé si quiere que sigan con las solicitudes al gobierno nacional sobre lo que va a tener el contenido del 613 en cortas palabras. Sí, en un resumen apretado, muy apretado, nos quedan 5 minutos. Sí, ¿cuáles son las propuestas de reforma a ese decreto 613? Mira, mayor agilidad en la asignación de cupos. No se justifica que Colombia tenga un sistema tan complicado para la asignación de cupos. Segundo, que exista precisamente una mayor concepción de la interpretación de la Convención Única de Naciones Unidas de 1961, porque estamos interpretando mal esa convención. Gracias a Andrés y a Clever Lips, precisamente tenemos un concepto de Arrieta Mantilla Asociados, en donde le pide al gobierno que por favor haga una mejor interpretación de esa asignación de cupos, y sobre todo en lo que tiene que ver con la exportación de productos a otros países, en donde tengan o no tengan cupo, es responsabilidad de ellos tener esos escenarios propios. Y lo que se quiere, en resumen total, con el decreto 613 es más oportunidad, menos tramitología, menos tiempo, que Colombia y las empresas colombianas puedan hacer una utilización de los mercados que son muy cambiantes de una manera mucho más eficiente. Ese es el punto. Y el segundo gran punto es que podamos tener el eslabón de la flor seca, y ahí aprovecho para complementar algo que preguntaba Alejandro. Alejandro, inicialmente esta era una industria en que todos querían hacer de todo, de principio a fin, pero la especialización en el sector, como en cualquier otro sector, es normal que los sectores se vayan especializando, vayan identificando los eslabones de la cadena donde quieren tener su mayor participación. Eso sí, eso, como decía Andrés, tiene un valor agregado muy importante y no deja de ser una buena propuesta en este momento sobre la mesa. Ese es. Y Andrés, para terminar, Clever está participando muy fuertemente en flor seca y en los mercados internacionales con estas propuestas que hace Rodrigo de que ojalá se modifiquen, se agilicen los trámites. Pues les diría que estamos participando, desafortunadamente no desde Colombia, porque no es permitido. Entonces, por esa razón hemos invertido, digamos, varios millones de dólares en Portugal. Allá tenemos una licencia, tenemos un cultivo que ya está operando, estamos vendiendo nuestros primeros baches de flor, estamos desarrollando trabajo genético, estamos desarrollando lo que les decía de desarrollo de producto de alto nivel, grado farmacéutico. Y es con tristeza de país un poco, digamos, como compañía lo hemos resuelto, pero creo que Colombia no se debe cerrar la puerta a eso que de verdad, cuando uno lo conoce un poco en detalle,
no es un producto de menor valor agregado, y pues es una tristeza que no lo podamos hacer. Ahora, nosotros confiamos en que eso se entienda, se comprenda, digamos, las personas entiendan de fondo lo que significa, el potencial que puede tener para el país, el potencial que puede tener en empleo y en valor agregado, y pues, digamos, eso cambie. Y compañías como nosotros estamos preparados. O sea, nosotros cuando obtuvimos nuestra certificación europea para la producción de productos derivados del cannabis medicinal, eso incluye no solamente nuestros productos finales en forma de extracto, sino también la flor. Aunque no la podemos vender ahorita, pero estamos listos y operamos así con esa rigurosidad. 1, 2, hemos avanzado en los procesos de desarrollo de producto, de tal suerte que si el día de mañana eso cambia, pues no nos cojan, digamos, con los pantalones abajo, digamos, ay, ahora sí salió y eso se demora un año. Pues, para poder desarrollar un producto es un proceso larguísimo. Entonces nos estamos preparando aquí y pues como les digo, con un poco de tristeza país, pues tenemos una solución como compañía afuera de Colombia también. Listo, profesor Lozano, tiene una pregunta de 30 segundos para que podamos ir cerrando el programa. Bueno, muy interesante lo que nos han expresado Andrés Fajardo y Rodrigo Arcila. A mí me cabe una, digámoslo así, no solamente una pregunta, sino una conclusión. Se podría decir que la producción del cannabis en Colombia, tan pronto que legalizada, puede ser prácticamente como un proceso productivo de una economía a gran escala, y eso puede generar un gran crecimiento de la economía, no digamos que a corto plazo, sino que digamos a un mediano y largo plazo. Esa es mi pregunta concreta. Listo. Señor presidente de la asociación. Mire, muy interesante esa pregunta. Yo lo resumiría en estos casos. Mire, no solamente decir, sí van a existir en un escenario, digamos, de reglamentación mucho más competitivo, incluyendo la exportación de la flor seca, va a existir un escenario muy importante para Colombia. Pero en esto queremos decir, y una cosa que he venido repitiendo, es que formarse como un buen nombre en materia de cannabis no solamente lo hace una empresa, 2, 3, esto es una masa crítica. Inclusive otros países que vayan en esto, tenemos que crear la marca, hombre, y el criterio de que el norte de Sudamérica es el más apropiado, así como los asiáticos han tenido la oportunidad de ser reconocidos por sus ventas de electrodomésticos en Vietnam, en Corea, en la China, en todas partes. Aquí tenemos que constituir una masa crítica importante, ojalá en Colombia, pero si son con otros países, bienvenido, porque eso hace masa crítica, eso hace que haya un nombre de una calidad y de una región que se puede empezar a distinguir en estos términos. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por su importante participación en este panel que hemos tenido hoy. Igualmente, Andrés, muy amable por haber estado con nosotros. Qué placer haberlos escuchado y conocer más de este sector de manera mucho más específica y con las personas que están en el mercado, que están haciendo realmente la empresa en Colombia. A nuestra querida compañera Jimena Charri, Alejandro Velandia y también a Óscar Lozano, muchas gracias. Llegamos al final de Panorama Económico. Esperamos volverlos a encontrar en una oportunidad para seguir analizando este tema que es importante. Esto nos genera divisas, esto genera empleo para el país, como ustedes lo han dicho, y debemos trabajar por construir estos escenarios muy amables. Llegamos al final con la dirección general de José Gregorio Hernández del programa Panorama Económico. En el Control Master hoy nos acompañó el ingeniero Luis Daza. Buenas tardes para ustedes y para toda nuestra audiencia. Muy amables. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.